Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos los... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y María Fra. El sábado 18 de febrero, con ocasión de la visita de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima en el centenario de las apariciones a la Catedral de Westminster, el cardenal Vicent consagró Inglaterra y Gales al Inmaculado Corazón de María. En la fórmula de consagración, una versión modificada de la usada por el cardenal Griffin en los terrenos de la abadía de Walsingham, el 16 de julio de 1948, dijo: «A tu Inmaculado Corazón, en este año centenario de las apariciones en Fátima, volvemos a consagrar en unión con la Iglesia el cuerpo místico de tu Hijo, pero también con el mundo entero». La consagración tuvo lugar al final de la misa, que comenzó con la procesión de la estatua de la Virgen Peregrina Nacional a cargo de los caballeros de San Columba y acompañado de niños vestidos como Lucía dos Santos y la beata Jacinta y Francisco Marto, llevando la corona y las reliquias de Jacinta y Francisco, y se unieron los miembros del Apostolado Mundial de Fátima. Inmediatamente después de la procesión, el cardenal Nichols coronó la estatua con una corona de plata dorada presentada por Jorge Leitao, de la firma de Piglet, que creó la corona original en Fátima en 1942. Católicos de toda Inglaterra y Gales llenaron la catedral para la misa, que fue celebrada por el cardenal Nichols junto con sacerdotes de varias diócesis. En su homilía, el cardenal se refirió a las palabras del Papa Juan Pablo II en la misa de beatificación de Francisco y Jacinta, cuando dijo a los niños presentes que Jesús necesita sus oraciones y sacrificios por los pecadores. Reflexionando sobre estas palabras, que llamó un desafío considerable, el cardenal preguntó: ¿cómo expresamos nuestro discipulado de Cristo todos los días? La respuesta, afirmó, está en lo que sabemos de Nuestra Señora de Fátima y lo que ella tiene que decirnos, explicando que tiene una gran relevancia para nosotros hoy. Se centró en la devoción al Corazón Inmaculado, diciendo que Nuestra Señora nos ofrece una actitud del corazón. Ella abre caminos frescos y seguros hacia Cristo. La misa fue seguida por la veneración de las reliquias de los beatos Jacinta y Francisco. La imagen de la Virgen recorrerá 20 catedrales de Inglaterra y Gales, terminando en la diócesis de Gresham en octubre. En referencia a este hecho, el cardenal dijo: «Ruego que este sea un tiempo de gracia para muchos al honrar a Nuestra Señora de Fátima en este año de su centenario». Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Irak. Cristianos erigen gran cruz como signo de la victoria sobre el ISIS. Perú. Famosa modelo se une a manifestación contra ideología de género. Egipto. Musulmanes radicales asesinan a 2 cristianos en el Sinaí. Panamá. Arzobispo encomienda JMJ 2019 a la Virgen de Fátima. Argentina. Monseñor Aguer. Si los cristianos no rezamos, estamos fritos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Rechazo en Carmona a la retirada del concierto a las Hermanas de la Cruz. Francisco Vázquez. Se intenta imponer el laicismo desde las instituciones, haciendo de este una religión. Monseñor Rafael Zornoza. El amor no adormece, sino que activa y urge. Los monjes del Valle de los Caídos rezan a diario por personas enterradas allí. La diócesis de Alcalá de Henares organiza el Congreso La Familia Cristiana y la Escuela Católica. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cardenal Piacenza: poner a las personas ante la verdad es la mayor misericordia. Si perdonásemos más, habría menos guerras. El cardenal Müller publica un libro sobre el papado con párrafos muy claros sobre los sacramentos. Cardenal Robert Sará patrocina coro de niños en Londres. Papa Francisco: esperanza es leer el presente con los ojos de Cristo resucitado. El 18 de febrero, el patriarca católico caldeo de Bagdad, Monseñor Luis Sacco, fue a la aldea de Telekuf, liberada del Estado Islámico, donde participó en la celebración de la primera misa después de 2 años y medio en la iglesia de San Jorge, y bendijo la gran cruz que fue colocada en una colina como un signo de victoria de la fe cristiana contra la oscuridad de los yihadistas. Según informó el sitio web del Patriarcado de Babilonia, en la celebración en la localidad ubicada a 28 kilómetros de Mosul, estuvieron presentes las autoridades y funcionarios de la región. En la homilía, Monseñor Sacco indicó que este acontecimiento es la primera chispa de la luz que brilla en todas las ciudades de la llanura de Nínive después de la oscuridad del ISIS, que duró casi 2 años y medio. Esta es nuestra tierra y este nuestro hogar, dijo a los fieles.
También señaló que ahora es el momento de recuperar la esperanza y de que la gente regrese a sus pueblos para comenzar una nueva etapa. El patriarca indicó que así los cristianos demostrarán al mundo que las fuerzas de la oscuridad que causaron estragos y asolaron su tierra son efímeras y que la Iglesia de Cristo, aunque sufre, está construida sobre roca. Al terminar la misa, todos se dirigieron a una colina ubicada en las afueras de la ciudad. Allí Monseñor Sacco bendijo la gran cruz que fue alzada en medio de fuegos artificiales y entre el grito de «Victoria, victoria, victoria por los que eligieron la fe y los que regresan». Antes de la celebración de la misa llegó una comitiva a Telecuf para evaluar el estado de los daños y así pedir apoyo a los organismos internacionales para su reconstrucción. La iglesia de San Jorge fue limpiada por los voluntarios de la organización de ayuda francesa SOS Chrétiens d'Orient. Catherine Katy Caballero, de 36 años, empresaria, actriz y modelo peruana, alentó a la población a participar el 4 de marzo en la marcha de la campaña Con mis hijos no te metas, para rechazar el proyecto del gobierno de Perú de adoctrinar a los niños con la ideología de género en las escuelas. El 23 de enero, la Conferencia Episcopal Peruana exigió al gobierno la supresión en el nuevo currículo nacional de aquellas nociones provenientes de la ideología de género. El currículo nacional es el documento guía para la educación en el país desde el nivel inicial hasta el secundario. Soy madre y amo profundamente a mis hijos. Tengo 2 hijas y un hijo y jamás me opondría a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como tampoco me opondría a que se promuevan leyes que los protejan ante cualquier tipo de discriminación, indicó. Katy Caballero advirtió: «No estoy de acuerdo que usando algo tan valioso e importante como la igualdad y el respeto nos quieran imponer una ideología». Sí, ideología de género es precisamente lo que se expone en el Currículum Nacional de Educación Básica, insertando términos propios de esta ideología, como igualdad de género, identidad sexual y de género, relaciones de género e identidad de género, entre otros. Caballero lamenta que el gobierno se rehúse a retirar la terminología de ideología de género del Currículum Nacional de Educación Básica, por lo que alienta a unirse para preservar nuestros derechos y los de nuestros hijos. Este 4 de marzo, en una gran marcha nacional, diremos todos juntos: «Con mis hijos no te metas», concluye. Funcionarios de seguridad egipcios dijeron que militantes radicales sospechosos asesinaron a 2 cristianos en el norte de la península del Sinaí, días después de que un grupo de afiliados del ISIS prometió intensificar una ola de ataques contra los cristianos. Saad Hanna, de 65 años, fue asesinado a tiros y su hijo Medhat, de 45 años, fue secuestrado y quemado vivo antes de que sus cadáveres fueran arrojados en una carretera en el Arish el pasado miércoles. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas. Los cristianos coptos, que constituyen el 10% de la población de Egipto, han sido cada vez más atacados desde el derrocamiento militar de un presidente islámico electo en 2013. Un vídeo de ISIS publicado esta semana los acusó de ser aliados de Occidente en una guerra contra el Islam y juraron que vendrían más ataques. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, encomendó la realización de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019 al amparo de la Virgen de Fátima en el marco del centenario de las apariciones marianas. Te encomendamos la Jornada Mundial de la Juventud. Te encomendamos especialmente a los niños, a los jóvenes y a las familias. Que el mensaje que nos diste en Cova da Iría pueda ser renovado también hoy por cada uno de los panameños, expresó el arzobispo el 21 de febrero ante una de las réplicas oficiales de la imagen original de la Virgen de Fátima que llegó a Panamá. La imagen de la Virgen de Fátima tiene solo 2 réplicas oficiales que peregrinan por todo el mundo. La réplica oficial que llegó a Panamá estará en el país hasta el 30 de marzo de 2017 y recorrerá las diferentes diócesis. Durante la homilía en la misa de recibimiento de esta imagen peregrina en la iglesia El Chorrillo, Monseñor Ulloa manifestó su gratitud a Dios por el momento histórico ante la contemplación de tan hermosa imagen. Hoy tenemos el privilegio de que una de las réplicas esté con nosotros. Hoy podemos decir que es como si estuviéramos en Fátima, aseguró. Además, recordó que para este año jubilar, los panameños podrán ganar la indulgencia plenaria sin necesidad de viajar a Portugal y los invitó a participar de las peregrinaciones. El milagro que quiere hacer la Virgen de Fátima en Panamá es la conversión de la vida de tantos de nosotros, enfatizó el arzobispo. El arzobispo de La Plata, Argentina, Monseñor Héctor Aguer, declaró recientemente que en la actualidad los cristianos se sienten obligados a colaborar en tantísimas necesidades urgentes, pero eso nunca será posible si nos olvidamos de Dios y de rezar. Si no rezamos, ¿qué pasa? ¿Y si nos olvidamos de Dios? ¿Y si nuestro corazón anda por cualquier lado?
Creo que estamos fritos, declaró Monseñor Aguer durante el programa televisivo Claves para un Mundo Mejor, transmitido por el Canal 9 de Buenos Aires. El prelado recordó que uno de los primeros consejos del apóstol San Pablo fue el de oren sin interrupción, y remarcó que eso no quiere decir que uno tiene que pasarse toda la vida rezando. Monseñor Aguer explicó que San Agustín de Hipona se dio cuenta de lo esencial e interpretó la intención de San Pablo diciendo: por el deseo continuo de la fe, la esperanza y la caridad, oramos sin interrupción. Los tres son deseos de Dios, son deseos de la vida eterna, son deseo del amor, son deseo del cielo. Por eso la cuestión sería esta: ¿en qué medida nosotros deseamos continuamente a Dios, deseamos continuamente el cielo, deseamos vivir en la gracia de Dios, en el amor de Dios, deseamos distribuir el amor de Dios?, manifestó el prelado. Estos tres deseos ayudarán a todos los cristianos a orar ininterrumpidamente en voz alta o mentalmente, y así evitar que la oración determinada sea simplemente un mecanismo de los labios en los momentos de distracción. El Colegio de las Hermanas de la Cruz es uno de los primeros que ha sufrido la retirada del concierto educativo por parte de la Junta de Andalucía a partir del próximo curso. La decisión ha causado estupor en la localidad, donde la institución de las Hermanas de la Cruz cuenta con gran reconocimiento social. Esta comunidad religiosa, además de la labor educativa, destaca por su trabajo social y asistencial a los carmonenses. Está en la localidad desde 1880 y, entre otros reconocimientos, cuenta con la Medalla de la Ciudad. El alcalde de la ciudad, Juan Ávila, ha mostrado su apoyo a las Hermanas de la Cruz, que tanto bien han hecho a Carmona, afectadas por una decisión de la Junta adoptada imponiendo su criterio político sin esperar al fallo del Tribunal Supremo, y a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que da la razón al colegio. Por su parte, el PP de la localidad ha acusado a la Junta de actuar con sectarismo y demagogia, y sin conocer en absoluto la realidad del colegio. Este partido ha pedido al resto de fuerzas políticas en Carmona que se sumen al respaldo a este colegio y su labor. Francisco Vázquez, ex embajador de España ante la Santa Sede y exalcalde de La Coruña, pronunció el 21 de febrero una conferencia sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, en el marco de las actividades del Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación Institucional. En una entrevista previa, Vázquez aseguró, en referencia a medidas como la del Ayuntamiento de Valencia de demandar el pago del IBI a entidades religiosas y prohibir a los altos cargos públicos acudir como tales a ceremonias religiosas, que posturas como esas son demagogia, una falacia, medidas que reflejan el carácter antirreligioso y la condición atentatoria contra el principio de libertad religiosa de ciertos partidos políticos. Detrás de tomas de postura como las mencionadas, Vázquez ve ideologías de carácter totalitario que intentan imponer su idea prohibiendo el principio de libertad religiosa, haciendo que la religión quede reducida al ámbito de lo privado, negándole cualquier espacio público a la confesión y profesión de la fe católica. Esto es retroceder al siglo XIX, con ideas anticlericales superadas por la historia que ya no se dan en ningún país de nuestro entorno. Estamos ante una amenaza totalitaria que, a través del uso de los medios de comunicación, machaca una y otra vez con falsedades que deben ponerse en evidencia o terminan imponiéndose, como creer que la Iglesia goza de privilegios en España cuando es precisamente lo contrario, aseveró. En su carta semanal, Monseñor Rafael Zornoza aseguró que los cristianos vivimos formando parte de la misma historia de los hombres, como colaboradores desde dentro de ella con la fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad, y somos también protagonistas de ellas. Estamos llamados hoy precisamente como cristianos a vivir la lógica del don y mostrar al mundo que la experiencia cristiana pone a la persona humana y su realización plena en el centro del bien común, siempre subordinados a la verdad última del hombre, que puede guiar nuestra convivencia sin instrumentación alguna particular. Por otro lado, el obispo de Cádiz afirmó que en el preludio de su pasión, Cristo nos dice que Él es la vida, que ha muerto para resucitar, que nos alcanza una vida nueva y abundante, y que se convierte así con su victoria en el centro de la historia. Muchos buscan a Dios sin saberlo, sin ni siquiera conocerle. La vida, al fin y al cabo, es buscar a Dios, y en esa búsqueda de plenitud, de infinitud, de vida sobreabundante estamos todos. Queremos reavivar, por tanto, nuestra fe y suplicar al Señor la gracia de ser en el mundo sus testigos cada día. Sabemos, pues lo ha vivido Él, que el grano de trigo si muere da mucho fruto, y que debemos hacer siempre la voluntad de Dios, aceptando las contrariedades de la vida desde el sentido del amor, como hizo Jesús obedeciendo siempre al Padre, concluyó el obispo.
La misión de los 21 monjes benedictinos de vida contemplativa que residen en la abadía de la Santa Cruz, situada en el Valle de los Caídos, es rezar a diario por todos los caídos de ambos bandos de la Guerra Civil Española. En la basílica subterránea del valle reposan los cuerpos de cerca de 34.000 de ellos, por los que se elevan plegarias y se celebran misas como gesto de paz y reconciliación. Las disputas en torno al Valle de los Caídos continúan. Varios sectores políticos y civiles exigen que la basílica y todo su conjunto deje de ser un gran mausoleo franquista. Ante estas lidias, los inquilinos de esta abadía guardan silencio y prefieren no entrar en polémicas. No queremos hacer declaraciones al respecto. Nosotros nos dedicamos a vivir la vida monacal y a ofrecer nuestras oraciones por todos los que están enterrados aquí, declara Religión Confidencial el prior administrador de la abadía, el padre Santiago Cantera. El prior de la basílica insiste en su misión, estar abiertos a todos, sean de una ideología u otra, y confiesa que han recibido en la abadía a todo tipo de persona. Con esta intención organizan retiros espirituales abiertos a todo el mundo, ya sean jóvenes, laicos, matrimonios religiosos, religiosas y sacerdotes. Así, el próximo mes de marzo celebrarán 2 retiros distintos. Del 17 al 19 de marzo organizan un fin de semana vocacional para jóvenes y chicos. El objetivo es vivir como un monje y experimentar la experiencia de 2 días en una abadía, según señala un comunicado enviado por los monjes a los medios de comunicación. La diócesis de Alcalá de Henares, en colaboración con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, ha organizado un congreso bajo el título La familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad, dirigido fundamentalmente a las familias y a los educadores. El congreso se celebrará, Dios mediante, los días 10, 11 y 12 de marzo de 2017 en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y estará presidido por el obispo complutense Monseñor Juan Antonio Reig Pla. Al finalizar el congreso se harán públicas las conclusiones. Este congreso pretende volver al origen proponiendo, sin ideologías, la belleza, la bondad y la verdad de la familia cristiana y de la escuela católica. Todo ello sin olvidar las dificultades, los sufrimientos y las esperanzas de los matrimonios, de los hijos, de los educadores y de los pastores, siendo asimismo conscientes del proceso de deconstrucción cultural al que estamos sometidos. Durante la celebración del congreso en la capilla del Palacio Arzobispal, el Santísimo Sacramento permanecerá expuesto con turnos de adoración permanente. Para los menores, la organización ofrecerá, adaptado a cada grupo de edades, un congresito sobre la familia y la escuela. Los más pequeños podrán contar, si así se solicitan la inscripción, con servicio de guardería. El cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor de la Iglesia, acudió a la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid para ofrecer algunas conferencias a laicos y sacerdotes sobre el perdón y la reconciliación. En un encuentro con la prensa durante su visita, el penitenciario mayor aseguró que la mayor misericordia es decir la verdad a las personas y ponerlas frente a la verdad de la fe y de los principios morales. Esto es una misericordia exquisita porque si uno no lo hace, es como ayudar a las personas a caer. Preguntado sobre el perdón del aborto por parte de los sacerdotes que se ha extendido más allá del año de la misericordia, que concluyó el 20 de noviembre de 2016, el cardenal Piacenza explicó que se tomó esta decisión por la amplia difusión de este pecado en el mundo, por el gran desprecio de la vida y el consumismo a nivel sexual, pero no porque se trate de un tema superficial. El Papa ha querido ampliar esta posibilidad para que la gente que tenía este pecado dentro desde hace años pudiera ser exhortada a confesarse, a abrirse, a recibir la misericordia de Dios. La solución típica antes era a través del obispo o un penitenciario diocesano, pero también en otras ocasiones se daba esta potestad a los párrocos en momentos especiales para que lo perdonaran, explicó. El cardenal Piacenza comentó luego que algunos párrafos de la exhortación Amoris Laetitia, para quienes no están familiarizados con la teología del matrimonio, pueden suscitar algunos interrogantes, pero insistió en que no ha cambiado nada en la administración del sacramento de la penitencia, porque no se puede cambiar un sacramento. Durante su visita a la parroquia de Santa María Josefa de Castelverde a las afueras de Roma, el Papa Francisco confesó a algunos fieles y celebró la misa, en la que habló de la importancia de rezar por los enemigos porque la oración es el antídoto contra las guerras que empiezan en casa. Si todos los hombres y mujeres aprendiesen a perdonar, no existirían las guerras. Las guerras empiezan aquí, en la amargura, en el rencor, en el deseo de venganza, de hacerla pagar.
Pero esto destruye familias, amistades, barrios, destruye muchas cosas. Existe un mensaje único en las lecturas: sean santos porque Él es santo, sean perfectos porque Él es perfecto. El lenguaje de tú me la pagarás no es un lenguaje cristiano, añadió. Francisco pidió rezar por aquel que nos hace mal para que cambie de vida, para que el Señor lo perdone. Esta es la magnanimidad de Dios, que perdona todo, que es misericordia, dijo. ¿Y tú, eres misericordioso con las personas que te han hecho mal o que no te quieren?, cuestionó. El Papa subrayó que rezar por los enemigos se puede hacer de manera sencilla. Quizá el rencor permanece, pero nosotros hacemos el esfuerzo de ir en este camino de este Dios que es tan bueno y misericordioso. La editorial Herder anuncia la publicación en alemán de una monumental obra a 608 páginas del cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el Papado. El libro se llama El Papa, Misión y Mandato. Se presenta como una fundamentada aproximación a las dimensiones teológicas e históricas de una institución única en el mundo que fascina y provoca por igual, deshaciendo prejuicios y estereotipos y exponiendo los auténticos fundamentos de la institución del papado. En el extenso comentario a la obra escrito por Mike Hickson en 1 Peter 5, se destaca que el prólogo está firmado el 22 de febrero de 2016, aunque el director de la editorial, Stefan Weber, apunta que aún trabajó en el texto hasta bien entrado el verano. En el libro, el cardenal Müller afirma, entre otras cosas, que la indisolubilidad del matrimonio sacramental y los otros bienes del matrimonio son esenciales e inherentes. Ni siquiera la más elevada autoridad eclesiástica podría intervenir en la sustancia del sacramento. La Iglesia tiene que permanecer fiel a la palabra de Dios en la Escritura y en la tradición, y en la interpretación vinculante del magisterio. De otra forma, se haría culpable respecto a la salvación de las almas. En Cristo, Maestro de la verdad y buen pastor, la enseñanza y la vida de su Iglesia son inseparables, asegura el cardenal. No se pueden cambiar los criterios inherentes de admisión a los sacramentos. Un papa no podría dar la solución sacramental y permitir la Santa Comunión a un católico que está en estado de pecado mortal sin arrepentimiento o un firme propósito de evitar ese pecado en lo sucesivo, sin pecar con ello él mismo en cuanto a la verdad del Evangelio y la salvación de los fieles, a quienes se deja así perdidos en el error, asevera en su libro el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El London Oratory Schola Cantorum, el coro de la escuela católica financiada por el Estado más antiguo de Inglaterra, lanzó su primer álbum y lleva por título Tesoros Sacros de Inglaterra. La publicación y el coro mismo obtuvieron el patrocinio del prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah. Estoy complacido en poder aceptar la amable invitación de la Schola Cantorum del London Oratory School para hacerme su cardenal patrón. Retengo muy estimadas memorias de escuchar el excelente canto de la escuela durante mi visita a Londres el verano pasado, afirmó el prefecto en un mensaje con motivo del lanzamiento del álbum. Todos los esfuerzos para mantener y desarrollar un amor por el precioso patrimonio de la música litúrgica católica deben ser apoyados, especialmente cuando dichas iniciativas involucran a jóvenes. El cardenal alabó la capacidad de la música para promover la cultura litúrgica y la visión de San Felipe Neri, fundador de los oratorios, donde se realizó un notable aporte a la música litúrgica en el desarrollo de la polifonía sacra. El purpurado también reconoció el valor de las piezas interpretadas por la Schola para el álbum, las cuales pertenecen al patrimonio de la Iglesia Católica en Inglaterra, una iglesia cuya tradición mártir de fidelidad a la Iglesia grandemente influyó en la composición de estas obras maestras de música vocal. Nosotros estamos todavía luchando con las consecuencias de nuestro pecado, y todo alrededor nuestro lleva todavía al signo de nuestras debilidades, de nuestras faltas, de nuestras cerrazones. Pero al mismo tiempo sabemos que hemos sido salvados por el Señor, y ya se nos es dado contemplar y pregustar en nosotros y en lo que nos rodea los signos de la resurrección, de la Pascua que opera una nueva creación. Con estas palabras, el Papa Francisco explicó en la audiencia general del último miércoles de febrero el contenido de la esperanza cristiana. Continuando su ciclo de catequesis sobre la esperanza, el obispo de Roma centró su reflexión en el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. En este pasaje afirmó el pontífice: el apóstol Pablo nos recuerda que la creación es un don maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos, para que podamos entrar en relación con Él y podamos conocer la huella de su designio de amor, a cuya realización estamos llamados todos a colaborar día a día. Pero cuando el ser humano se deja llevar por el egoísmo, precisó el Papa, termina por destruir incluso las cosas más bellas que le han sido confiadas.
Y así ha sucedido también con la creación. Pero el Señor, afirmó el pontífice, no nos deja solos y también ante este escenario desolador nos ofrece una perspectiva nueva de liberación, de salvación universal. Es aquello lo que Pablo pone en evidencia con alegría, invitándonos a poner atención a los gemidos de la entera creación. Si ponemos atención, de hecho, alrededor nuestro todo clama. Clama la misma creación, clamamos nosotros los seres humanos y clama el Espíritu dentro de nosotros en nuestro corazón. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado, les han informado Marian Samino y María Fra. Hasta la próxima semana.